Juárez y su México, por Ralph Roder. 11. Primera parte. Educación. 8. Asumiendo el poder en el reflujo de la guerra americana, la primera y la más apremiante de las tareas que confrontaba Juárez era la conquista de la paz, y el carácter conservador de su gobierno obedecía a las condiciones en las cuales se originó. Agotados los recursos del Estado con las aportaciones hechas a la guerra, a tal punto que el gobernador tuvo que empeñar al mismo Palacio de Gobierno para hacerse de fondos, y caída la capital de la nación, se temía que la invasión se extendiera hacia el sur y se hicieran preparativos apresurados de defensa en el Estado, preparativos que le aseguraron la ventaja inicial del espíritu público y de la cooperación espontánea e integral de la comunidad, incluso de las autoridades eclesiásticas, que contribuyeron al esfuerzo con prédicas patrióticas en los púlpitos y con campanas de los templos para la fundición de cañones. Apenas pasada la falsa alarma, se asomó la verdadera. Santa Anna, huyendo hacia el sur, abandonado y repudiado dondequiera que pasaba, solicitó asilo en Oaxaca, y como su aproximación resucitaba la agitación local, Juárez tomó medidas preventivas, cerrando las fronteras del Estado al germen errante de la lucha civil. Santa Anna nunca lo perdonó. Años más tarde, rememoraba siempre el golpe como el más cruel de los sinsabores sufridos en aquellos días, porque no sabía explicárselo. Con el resabio en la lengua, escribió, enjugándose la boca llena de Juárez: nunca me perdonó haberme servido la mesa en Oaxaca, en diciembre de 1829, con su pie en el suelo, camisa y calzón de manta, en la casa del licenciado don Manuel Envides. Asombraba, añadió, que un indígena de tan baja esfera hubiera figurado en México, como todos saben. Aunque acostumbrado a los reveses de la suerte, no llegó a descifrar la carrera incomprensible del criado, sino como otro capricho de la fortuna. Pero nunca supo Santa Anna explicarse nada, y hasta el fin de sus días siguió errando, ignaro entre los misterios del mundo y los enredos de su memoria de México. El único mundo que conocía y que creía conocer a fondo y que lo dejó confundido en 1847. Tanto la memoria, la única facultad que le fue siempre fiel, como la previsión que siempre le faltaba, las dos limitaciones típicas del criollo, impidieron la comprensión de su rechazo por el indígena en aquel año catastrófico. Caído, no vio más que los pies que le sirvieron la mesa en 1829, sin conocer el rostro listo a limpiar la casa en 1847. Los papeles se habían invertido, el criado le cerraba la puerta, y con eso todo quedó dicho. Al llegar a la frontera de Oaxaca, tocaba los límites de su inteligencia, y el cazador y cazado de la fortuna conservó el recuerdo del desaire con tanto más rencor por ser congénitamente incapaz de comprender que la fortuna era la divinidad de los pueblos primitivos, y de adivinar que el día de las improvisaciones personales tocaba a su fin en México, y que apuntaba otro en que los hombres significarían las fuerzas que personificaban. Pero el culto al caudillaje, al igual que todas las tendencias que sobreviven a su época y a las circunstancias que las fomentan, tardó mucho en morir, y el desgraciado confiaba en la mutabilidad de la suerte para desquitarse, llegada la hora, del advenedizo que, siendo nada en 1829, lo era todo en 1847. Santa Anna sabía volver, y la vida misma no sabe más. 5 años duró el gobierno de Juárez en Oaxaca, y la obra realizada en aquel lapso fue la antítesis de todo lo que entendía y personificaba Santa Anna. La administración del Estado vino a ser un ejemplo para el país entero, demostrando lo mucho que podía lograrse con civismo, probidad, economía y sabia gestión. Aunque con tales recursos y con la fama ganada como gobernador de Oaxaca, el indígena de tan baja esfera llegó a figurar en México, como todos saben. Y la demostración asombrosa se realizó, queda, paciente y permanentemente. Iniciando su gobierno bajo los graves estorbos de la ruina nacional, Juárez no solo venció sus dificultades, sino las aprovechó movilizando el fervor patriótico de los días de guerra, encauzando su fuerza hacia las tareas pacíficas, manteniéndola al máximo y conquistando la confianza de todos los sectores sociales tan unánimemente que, al terminar su periodo provisional en 1848,
fue reelecto sin oposición al puesto avanzado en el cual se había ganado, en menos de un año, la buena voluntad popular. Afortunadamente, dijo en su discurso inaugural, no una facción, no al favoritismo, no a la entrega, sino a la voluntad libre y espontánea de los escogidos del pueblo, me ha colocado en este puesto. No hay, pues, temor que en mi gobierno se oprima a una clase o a una parcialidad de mis conciudadanos. No fueron estas afirmaciones de circunstancias. En sus manos se había remoldeado la fortuna, ya no la divinidad del azar ni el ídolo de barro de la edad menor, sino una fuerza racional formada y dominada por el hombre. Desde el primer día, su política se inspiró en la conciliación social, y hasta el último cumplió con su compromiso comprensivo, a pesar de muchas tentaciones y más de una provocación para que se apartara del camino que se había trazado. Abundaban los pretextos. Vino primero la tentación a la cual estaba más susceptible, la parcialidad de su propia raza. Al bajar sus paisanos de la sierra para concurrir a su toma de posesión, presentándole con sus parabienes y sus pequeñas ofrendas de frutas, flores y maíz, su amplio tributo de confianza y una petición común. Usted sabe lo que nos falta y nos los dará, dijo el portavoz de la delegación, porque es usted bueno y no olvidará que es uno de nosotros. El mandatario respondió a la desconfianza de los suyos, asegurándoles que bien conocía sus necesidades y no había olvidado su origen, y con la promesa de hacer lo posible por su bien, los recibió en su casa, donde pernoctaron, acostados en los pasillos. Al apuntar el día, todos regresaron a la sierra, llevando cada uno en la mano un peso, en garantía del compromiso contraído. Muy propicia la mansión gubernamental, imponente casa colonial, con sus patios, sus columnas labradas, sus amplias escaleras y su crucija de piezas solariegas, para inspirar a sus humildes visitantes sueños dorados. No cabía duda de que todo se cumpliría. Por su mismedad, la fortuna había de dispensarle sus mercedes en aquella casa señorial, ya que, mejor que él, se acordaban de su padrecito, yendo al mercado en los tiempos idos y cayendo muerto un día en los pasillos del palacio, y al contemplar al hijo encumbrado, nada más natural, nada más justo que reclamarlo, en cuerpo y alma, por derecho de consanguinidad. La súplica de su pueblo era de gran peso. Desde la independencia, las masas indígenas habían recaído en el silencio y en la sumisión a un sistema político que, con todos los caminos que aparentaba, permanecía siempre lo mismo para ellos, y sólo de vez en cuando se levantaba una voz de protesta. En 1827, un satírico decía en su testamento político: «Dejo a los indios en el mismo estado de civilización, libertad y felicidad a que los redujo la conquista, siendo lo más sensible la indiferencia con que los han visto los congresos, según se puede calcular por las pocas y no muy interesantes sesiones en que se ha tratado sobre ellos desde el primer congreso». Poco después, haciéndose eco del pensador mexicano, el doctor Mora resucitó en serio la burla sangrienta del satírico, esbozando proyectos filantrópicos en favor de la raza callada, con resultados más irrisorios aún en la práctica. Siendo estas las voces del hombre blanco, urgía que un autóctono diera voz al resentimiento ardiente y a las aspiraciones reprimidas que palpitaban en la resignación aparente de su raza. En 1828 brotó en los barrios pobres de la capital un volante que llevaba por título: «Los indios quieren ser libres y lo serán con justicia», obra anónima cuyo autor se identificaba así: «Soy indio, por ellos y con ellos voy a manifestar verdades desnudas de todo follaje», y que cumplió su palabra, recitando los agravios seculares de su raza con pleno conocimiento de causa. Todas sus dolencias se reducían a una: el robo de nuestra cara tierra, de la que nunca hemos dudado ser reintegrados en toda su plenitud, siendo esto el sentido común de cuantos indios pueblan este vasto continente. Los indios se hallan en el más doloroso abatimiento y degradación. El color, la ignorancia y la miseria nuestra nos colocan a una distancia infinita de los que no lo son, y el favor de las leyes nos aprovecha tan poco que sus efectos son insignificantes. Con las tierras comunales cediendo cada vez más a la expansión de los grandes latifundios, sin propiedad particular, sin voz pública,
sin iniciativa propia, los naturales del país constituían un cuerpo extraño a la población. Aislados por su idioma y por la forma de gobierno que no entienden, porque nadie se entretiene en explicárselo, se perpetúan en sus costumbres, usos y supersticiones groseras, que procuran mantener misteriosamente en cada pueblo 6 o más indios viejos que viven a expensas del sudor de los otros, dominándolos con el más duro despotismo. Esta concurrencia de causas, de todos conocidas, como de todos lamentadas, las constituyen verdaderamente en un estado apático, inerte e indiferente para lo futuro y para casi todo lo que no fomenta las pasiones groseras del momento. De lo mucho de que eran capaces con solo la posibilidad de cambiar de condición, ya lo habían demostrado al lanzar Hidalgo y los insurgentes el grito de emancipación. Caído Hidalgo en 1811, caído Morelos en 1815, en 1828 cifraban su fe en Guerrero. 5 millones de indios que lo cercan esperan muy fundados no sólo de él su dicha y su ventura. No queremos, pues, más revoluciones en las que nosotros hemos hecho el gasto sin fruto. Indio es, por dicho nuestro, el primer hombre de este continente. Indios serán, porque es justo, en adelante, todos cuantos nos gobiernen. Y para que así sea, no apelaremos al bárbaro arbitrio de las revoluciones, que es el remedio de los desesperados. Manténganse en buena hora en sus puestos y destinos los que ya lo están, pero en lo sucesivo las vacantes se proveerán precisamente en indios de instrucción, que no faltan para toda clase de colocaciones. De esta manera, únicamente desaparecerá la multitud de sanguijuelas que comienzan a rodear a nuestro futuro presidente. De este modo se terminarán para siempre las convulsiones políticas movidas por esos mismos que hasta hoy han causado a la nación males de incalculable tamaño y de trascendencias muy funestas. De este modo se cumplirán los vaticinios de nuestros hombres célebres, que pronosticaron la conquista de este suelo por sus legítimos dueños, y de este modo, en fin, se cumplirán también los deseos de ese Dios bueno que manda, se restituyera al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios. Pero todas estas visiones exaltadas y estos rencores profundos, fluctuando entre la protesta racial y la condición social, entre la vanagloria atávica y la mansedumbre cristiana, y tan cándidamente razonadas, cayeron con Guerrero, blanco de las armas blancas en el cuartel convento de Oaxaca, y los anhelos de la raza callada no se oyeron más en la tierra, hasta que, en 1848, con el ascenso de otro hermano de sangre, surgieron y rodearon a otro redentor potencial que el pueblo reclama como su cacique. Fuerte hubiera sido la tentación si no hubiese sido falaz. El mandatario se salvó de la seducción con el sentido común bien entendido, respondiendo a la súplica de su raza del mismo modo con que la providencia divina cumple las peticiones humanas, con medios que los hombres no siempre reconocen para su bien, ni por favores especiales, ni por reformas agrarias, ni por reivindicaciones raciales, ni con providencias parciales, sino con solicitud universal, fomentando su asimilación social y mejorando el nivel general de la vida, confiando en que el beneficio común acabaría por filtrarse poco a poco hasta el fondo, redimiendo con el tiempo su peso en prenda. Levantar ese nivel fue todo su sistema de gobierno. La educación, mejora de la cual él mismo daba la prueba patente, latía en su pecho, y con este remedio extendió la mano derecha a su pueblo. Hijo del pueblo, reiteró en su segundo discurso inaugural, yo no lo olvidaré, por el contrario, sostendré sus derechos, cuidaré de que se ilustre, se engrandezca y se cree un porvenir, y que abandone la carrera de desorden, de los vicios y de la miseria, a que lo han conducido los hombres que sólo con sus palabras se dicen sus amigos y libertadores, pero que con sus hechos son sus más crueles tiranos. Y cumplió su palabra. La instrucción popular era el ramo de gobierno en el cual alcanzó los mayores progresos, difundiéndola en los distritos rurales, aumentando las 475 escuelas ya existentes con otras 50, subvencionando al instituto, estableciendo 2 sucursales en la serranía y fomentando sobre todo la ilustración de la mujer como función imprescindible del sistema escolar.
Formar a la mujer, con todas las recomendaciones que exige su necesaria y elevada misión, declaró, es formar el germen fecundo de regeneración y mejora social. Sin embargo, fue el primero en reconocer que no alcanzó la meta y que, dando la mano, había que dar el brazo. En sus informes a la legislatura subrayó siempre el error de ver en la educación una panacea popular e insistió en la causa fundamental de sus deficiencias. Esta causa es la miseria pública. El hombre que carece de lo preciso para alimentar a su familia ve la instrucción de sus hijos como un bien muy remoto o como un obstáculo para conseguir el sustento diario. En vez de destinarlos a la escuela, se sirve de ellos para el cuidado de la casa o para alquilar su débil trabajo personal, con qué poder aliviar un tanto el peso de la miseria que lo agobia. Si este hombre tuviera algunas comodidades, si su trabajo diario le produjera alguna utilidad, él cuidaría de que sus hijos se educasen y recibiesen una instrucción sólida en cualquiera de los ramos del saber humano. El deseo de saber y de ilustrarse es innato en el corazón humano. Quítense las trabas que la miseria y el despotismo le oponen, y él se ilustrará naturalmente, aun cuando no se le dé una protección directa. Si la educación no había de resultar un fetiche o un sanalo todo, ¿cuál era, pues, el remedio? ¿La revolución? No, las vías comerciales. Yo veo que es fácil destruir las causas de esta miseria. Facilitemos nuestra comunicación con el extranjero y con los demás estados de la República, abriendo nuestros puertos y nuestros caminos. Dejemos que los efectos y frutos de primera necesidad, de utilidad y aun los de lujo se introduzcan sin gravámenes ni trabas, y entonces lo habremos logrado todo. Con tal finalidad inició un programa de obras públicas y dos piedras miliares señalaron sus progresos por aquel rumbo: la rehabilitación de un puerto abandonado en el Pacífico y la construcción de un camino a Tehuacán. El último no fue cumplido por falta de fondos, pero la carretera al Pacífico llegó al puerto gracias a una demostración de civismo sin precedente en la comarca. Los párrocos colaboraron con las autoridades reclutando voluntarios para la ruta. Los peones construyeron el camino de su redención a cambio de extensión del odiado servicio militar, y varios individuos acomodados contribuyeron a los gastos de la nueva panacea. Solemne fue el día de la inauguración del puerto de Huautla, siendo la concurrencia del clero una y no la menor, entre muchas otras indicaciones del progreso alcanzado. Se celebró la visa al aire libre, bajo los mismos cielos, ya no bajo la planta del pie. Y el corresponsal de la capital alcanzó un vuelo lírico al evocar el momento en que por primera vez en cerca de 300 años se elevó de nuevo en este lugar la hostia sagrada al mismo Jesucristo, a presencia del mar, que, en admirable calma, parecía rendir a su modo un culto de adoración y respeto al autor de la naturaleza, que otra vez hizo resplandecer su poder en él, desde el cual se dejó admirar por una de sus obras más sorprendentes. Tal como los pioneros en Darién, camino a todas las conquistas, los asistentes contemplaron el mar Pacífico con admirable calma también, y nadie se sorprendió de la marca ya superada por el autor de la obra al lograr la participación del clero en el servicio público. Para tal milagro no había admiración, se lo daba por supuesto. Las solemnidades terminaron con la consagración, el mismo día, de una capilla y de una escuela en las orillas del Océano Sonoro, y al regresar a Oaxaca, el arzobispo y el cabildo recibieron a la comitiva oficial con sus felicitaciones más cordiales y rindieron tributo a la eficacia característica del gobernador, que había realizado una obra tan benéfica y a la cual se asociaron gozosos y gratuitamente. Amén de caminos y puertos, había otros óbices que vencer para abrir el Estado al mundo externo. El sistema anticuado de las alcabalas, legado de la colonia, era una traba inquebrantable, pese a las frecuentes instancias del gobernador a favor del comercio libre. Pero dentro de los límites infranqueables de la tradición y de la inercia seculares, siguió perseverando, cultivando cada pedacito de lo posible. En un estado agrícola, padeciendo la depresión prolongada de la posguerra, el gobernador labriego introdujo la rotación de cultivos, complementando al algodón y al maíz con el tabaco, y resucitó la industria minera con la fundación
de una casa de moneda, a pesar de la oposición de un monopolio extranjero apoyado por el gobierno federal. Tanto sus adelantos como sus fracasos eran tanteos que no llegaron siempre a la meta, pero que siempre se repitieron. La constante atención prestada al progreso económico en sus informes oficiales indicaba su preocupación incansable por las mejoras materiales, única alternativa de la fricción social, y el índice más sensible de sus adelantos era su obra financiera. Al encargarse del poder en 1847, Juárez encontró el erario exhausto. Al retirarse en 1852, dejó casi cubierto el déficit. Si el balance no fue totalmente favorable, fue por motivo de los gastos ocasionados por la represión de motines militares, consecuencia inevitable del retorno a la normalidad, y por erogaciones extraordinarias provocadas por una epidemia de cólera morbo. Empero, siempre se descuentan las calamidades divinas o humanas, tratándose del promedio de rendimiento de un gobierno, y el término medio era muy elevado. El Estado era solvente, la corrupción la atacó en la raíz. La plaga de la empleomanía se dio poco a poco y algo parecido a una cura se realizó insensiblemente por el simple recurso de exigir capacidad e industria en vez de merecimientos políticos de los empleados públicos. La depresión contribuyó a la reforma. El botín oficial carecía de aliciente, faltando el peculio. En otra época que no fuera de transición y de prueba, como la presente, yo habría rehusado el distinguido honor con que me veo abrumado, aun cuando apareciera marcado con la nota de egoísta, dijo Juárez al tomar las riendas del gobierno por primera vez. Pero hoy que el poder no tiene los atractivos ni los encantos que lisonjean el amor propio en días de calma y de bienandanza, hoy que las fuentes del erario se ven agotadas y relajados los resortes de la moral, por consecuencia de nuestras revueltas intestinas, hoy, en fin, que el injusto invasor ocupa la capital de la República y amaga con la conquista completa de nuestro territorio, la primera magistratura del Estado no es más que un puesto avanzado de inminente peligro y una pesada carga que solo produce desvelos, fatigas y sinsabores. No tenía, ni entonces ni más tarde, otra recompensa que ofrecer a los subalternos de su gobierno, y los empleados aprendieron la disciplina, la competencia y la economía con su empleo, con su ejemplo, que acallaba toda queja. Todas las mañanas, a las 9 en punto, los funcionarios regulaban el reloj por su llegada al palacio, y las horas largas y laboriosas de la jornada transcurrían sin descanso, toda la fuerza oficial trabajando al ritmo del jefe. La cómoda indolencia de otrora, los recreos gregarios, las charlas interdepartamentales, la ociosidad oficial que aliviaba la actividad oficial y las horas corridas que compensaban el salario mínimo, todo se cambió para merecer su favor, y su favor era gratuito. En cambio, una burocracia reorganizada con rígida disciplina y pago regular ganó del gerente que hizo andar la maquinaria una conciencia nueva de lo que significaba el servicio público. Y el público, por primera vez en muchos años de gobierno y desgobierno, experimentó la satisfacción de verse regido de veras. De no haber logrado más, Juárez hubiera merecido el reconocimiento de la patria, pero habría pasado a la posteridad como el más benemérito de los burócratas. Realizó más. Con su gestión prudente logró producir en su taller político innovaciones sólo posibles bajo una administración sin sectarismos, acogiendo colaboradores de todos los bandos. Su eclecticismo le valió el vigor de su régimen, coeficiente de su versatilidad al servir a todos los regímenes anteriores. Su misma contemporización resultó provechosa, y el hombre que había obtenido la confianza de todos supo unificar al público y, conducido con su característica eficacia hacia metas que permanecieron insospechadas hasta el momento en que las superó. A un radical declarado se le hubieran negado las modificaciones más inofensivas, y las incursiones que realizó en el orden inmutable pasaron inadvertidas, porque dejaron intactas a las instituciones intocables y evitaban los obstáculos insuperables. No intentó nada imposible, pero impulsando siempre lo posible, ensanchó lentamente los confines de lo factible. Y todo se realizó con los medios más simples y más obvios. Nada radical, ni espectacular, ni original,
había en los informes periódicos que rendía el gobernador metódico sobre la obra en marcha, nada más que la moralidad casera y el sentido común más elemental. Ni su verbo ni su obra eran revolucionarios, y por lo tanto los doctrinarios radicales de épocas posteriores han censurado tanto las miras como los medios de su gobierno del Estado. En particular, les escandalizaron sus relaciones con la Iglesia. Tenían éstas el carácter correcto y ortodoxo, constantemente reconocido en la correspondencia cruzada entre ambos poderes, marcada por el sello de gobierno de Oaxaca de una parte y por la otra por el timbre de gobierno eclesiástico de Oaxaca. Eco redundante de sus relaciones equilibradas, recogidas por el carácter de su tarea gubernamental. El progreso, aun en la modesta medida emprendida, hubiera sido imposible contrariando al clero. Le fue facilitado por la colaboración del otro poder en todas las fases importantes de su esfuerzo. La Iglesia correspondió a su cordura, respondió cuando le pidió cañones y sermones patrióticos para la defensa del Estado, respondió cuando le solicitó ayuda en la vía trazada, respondió movilizando a los fieles para construir sus caminos, respondió patrocinando su puerto y bendiciendo su beneficencia, respondió con asilos, enfermeros y facilidades de toda clase. Cuando el cólera morbo diezmaba a la población, respondió con cada toque de ánimas a todas las llamadas sonoras del siglo. Y enhorabuena, ya que el clero recobraba así su función social y algo del prestigio perdido y de la categoría ganada en los albores de la colonia. Cuando la Iglesia cumplía su misión evangélica y no se había corrompido aún el celo civilizador con que la atrofia de la inactividad y del ocio. La asociación era provechosa y la Iglesia ganó en vigor moral con la estimulación de sus energías soñolientas, incluso cuando se despertaban con la fricción. Pues fricción la había de vez en cuando, y en tales ocasiones el primer magistrado se encaraba con el otro gobierno, haciéndole presentes sus obligaciones prístinas y sus responsabilidades contemporáneas. Cuando una confraternidad le negó el permiso de convertir un patio desocupado de su convento en un taller destinado a la rehabilitación de los presidiarios, el socio civil llevó la disputa a la autoridad competente, denunciándola ante la opinión pública. La sociedad, decía, y la civilización harán el cargo a quien corresponda. La sociedad, sinónima de Dios, manifestación del Creador en la obra de la criatura, si tal no era todavía su creencia consciente, fue por lo menos la fe implícita que dictaba su obra social y que practicaba religiosamente dentro de los límites señalados y con las transacciones impuestas por las convenciones sociales, porque, por supuesto, no faltaba el revés de la medalla. La colaboración del clero importaba el precio correspondiente y el gobernador lo pagó. Las concesiones hechas al conformismo eran, en general, de un carácter ceremonioso y formal. Cuando la peste azotó a Oaxaca, el gobernador encabezó las procesiones religiosas y asistió a las funciones solemnes de intercesión en la catedral, formalidades oficiales tachadas por uno de sus detractores de condescendencia crasa a las prácticas supersticiosas del vulgo. Pero cuando las observancias piadosas chocaron con las prácticas sanitarias, el gobernador supo oficiar con un ejemplo más eficiente. Por deferencias a una de las leyes de reforma de 1834 que prohibía la inhumación en los templos, ley nulificada por perjuicio en detrimento de la salud pública, el mandatario liberal aprovechó la ocasión para sepultar a una de sus hijas, muerta en la epidemia, en el cementerio público. A veces, empero, se aproximaba al sepelio de su propio pasado. Por deferencia a la salud eclesiástica, se prestó a la censura de los libros prohibidos y llevó la complacencia hasta prohibir la circulación de un opúsculo que no estaba a la venta en el Estado. El precio, por lo común, era razonable, pero el acomodamiento más grave, sin duda, era el apoyo prestado al otro gobierno en el cobro de las obvenciones parroquiales, concesión que el gobernante defendió citando la ley y demostrando la legitimidad de las exigencias del clero con un alarde de ciencia seminarista, porque, como cultivadores de la viña, deben alimentarse de sus frutos, porque, como operarios en el espiritual, son dignos de sustento temporal, porque reproducía, palabra por palabra,
el dictamen del gobernador, de quien se había separado, por el mismo motivo, en los días de la dictadura clerical de Santa Anna, pero se sinceró diciendo que un sistema democrático y eminentemente liberal, como el que nos rige, tiene por base esencial la observancia estricta de la ley. Ni el capricho de un hombre solo, ni el interés de ciertas clases de la sociedad forman su esencia. Por consiguiente, está lejos de comprender cualquier ciudadano que se quede protegido por él para faltar a su deber o barrenar la ley. El puntual cumplimiento del primero y el profundo respeto y observancia de la segunda forman el carácter del verdadero liberal, del mejor republicano. Los republicanos aprobaron el fallo. La circular fijando su posición, sellada con la fórmula oficial Dios y libertad, fue debidamente agradecida por el obispo de Oaxaca. El prelado convino en todas sus conclusiones, profesó su fe en el sistema federal, el que, llevado a cabo por la mano certera y eficaz de vuestra excelencia, es muy capaz de llevarnos a la felicidad, y reafirmó su apoyo para los puertos y los caminos vecinales, los que secundaré por mi parte, repitiendo a los parroquistas cordilleras sobre auxilio para tan importante obra. Repitiendo a las parroquias cordilleras sobre auxilio para tan importante obra. Si resultaba cara la colaboración del clero, también lo era la construcción de caminos. En todo lo que se ha publicado bajo la firma de Juárez desde que nació hasta 1859, insiste su censor, no hay una palabra que pruebe que su pensamiento proyectaba grandes transformaciones. No hay nada que pruebe en él ideas de revolucionario, temperamento de reformador, filosofía de misionero de alguna gran causa que debiera imponerse a su país por medio de rayos y centellas. Por el contrario, siempre que se sigue el desarrollo del pensamiento de Juárez en sus escritos de Oaxaca, si es que son suyos, pues siempre fue muy poco rutilante, se siente el movimiento apacible de sus ideas oficiales, la apatía de su conciencia, exenta de rencores contra el pasado, contra sus monumentos, contra sus instituciones. Para Juárez no faltan reformas a la religión o a la unión perfecta del Estado y de la Iglesia. Todas las cosas existentes en su momento histórico son buenas para él. Todo lo que en ellas se levanta es digno de respeto, y a los oaxaqueños, para ser felices, solo les falta cesar en sus divisiones, amarse los unos a los otros, fusionarse tiernamente dentro de lo bueno y bello existente, conocer su deber sencillo y fácil, que indica no turbar la paz jamás, y estar dispuesto a sacrificar su vida cuando la patria está en peligro por la codicia de invasores extranjeros. Juárez alcanzó la edad de 46 años sin ser más que un buen hombre, afable burócrata con inclinaciones a patriarca, una cariñosa oveja, muy apegada a su lana del rebaño del buen pastor. Su inteligencia era mediana y su instrucción insignificante, y en consecuencia, en vez de adelantarse a su época, debía ser uno de sus más caracterizados moluscos. Más adelante de su época no lo estaba. Se sincronizaba a la hora histórica, marchando con el mismo ritmo. Sobre el punto espinoso de los impuestos eclesiásticos marcó el paso. Que era un asunto sensible, lo confesó, debateándolo con las razones que motivaron su fallo, las quejas continuas de los curas, la resistencia o morosidad de los feligreses al pago de las obvenciones, la santidad inviolable de la ley, apología discreta que aseguraba la responsabilidad del funcionario público, pero que dejaba sin defensa a la reforma social eludida. Aunque se negó a autorizar los abusos, se negó también a tolerar la violación de la ley, y aunque exhortaba a las autoridades eclesiásticas a que regulasen las cuotas convenientemente, dejaba a la discreción del otro gobierno la corrección de las irregularidades. De modo que los curas de Loxica triunfaron, de hecho y de derecho, en toda la extensión de la línea campal. La batalla dada antes de la guerra y la convicción de que la sociedad nunca prosperaría con la alianza de los poderes públicos y las clases privilegiadas, y la promesa de extirpar su complicidad al llegar la hora propicia, y la fe de su pueblo y su peso en prenda. Todo quedó comprometido por el triunfo de la conciliación social, la estabilidad del statu quo, la superioridad al odio de clase y una política imparcial que garantizaba amplia libertad a los zorrillos para hacer a placer en la viña del Señor. Y por una coincidencia cruel,
mientras Juárez echaba los latines legales a los ubicuos curas de los Xica, comenzaba ya a rebullir el pulso del tiempo, y su contemporización fue subrayada de repente por un incidente que vino a marcar la vuelta del siglo más allá de los confines de su estado neutral. En 1851 se agitaba el mismo problema en Michoacán, gracias a una polémica clamorosa entre un párroco y un exgobernador del estado, don Melchor Ocampo. La polémica tuvo su origen en un caso corriente. El párroco de Marabatío se negó a enterrar a un difunto que en vida fue un pobre peón y que dejó a una mujer sin recursos para pagar la cuota. Y cuando por motivos sanitarios fue menester disponer del cadáver, el cura cumplió su oficio con una chanza, aconsejando a la viuda que salara y comiera lo que le quedaba de su compañero. La burla sangrienta llamó la atención de Ocampo, quien pagó primero la cuota y enseguida el ultraje, llevando el caso al conocimiento público y solicitando de la legislatura del estado una reforma jurídica de las obvenciones parroquiales, con lo que el cura se lanzó al combate y la disputa traspasó los límites de la polémica personal y los confines del estado, ventilando el problema social y llamando la atención nacional. Un caso tan común y regular de rapacidad clerical hubiera pasado inadvertido, si el cura no hubiera chocado con un carácter poco común y muy irregular. Don Melchor Ocampo era un gran terrateniente y un gran señor que se preocupaba, con celo quijotesco, por la vida de sus vecinos, y no le pareció baladí un incidente que puso en la balanza la subsistencia del pobre y el sustento del párroco. El párroco pensaba igual, y ambos llevaron la disputa hasta la conclusión lógica y legal. Mal equiparados los antagonistas, de un lado un propietario y un político, sostén de la sociedad, que se había distinguido en la vida pública como diputado, senador y gobernador del estado. Del otro, un cura del pueblo. Pero el cura, acosado y peleando por su pan, se mostró más que igual al adversario en las condiciones en que se planteó la lucha. Al volverse grave las consecuencias de la chanza, él también la tomó en serio y se transformó en sostén de la sociedad, enfocando el problema en sus verdaderas dimensiones. La reforma de las obvenciones parroquiales no era un problema pequeño, ni político, ni profano, que competía al Estado seglar. Afectaba a la misma Constitución, apuntaba a la sociedad perfecta de la Iglesia y lastimaba en pleno corazón al organismo sagrado. Herir al más mínimo de sus miembros era herir todo el cuerpo místico de Cristo, y el cura se enfrentó con el transgresor en su carácter corporativo, negando al Estado el derecho de invadir la soberanía de la Iglesia y amparándose con la cuestión intocable de las relaciones de los dos poderes. Bien saben los reformadores, protestó, que el medio favorito para atacar a la Iglesia es empobrecer al clero. Afuera los abusos, se dice primero, y después fuera ministros y fuera Iglesia. Vea Michoacán hasta dónde vamos a rematar sin pensarlo, el señor Ocampo, a la libertad de cultos, a la libertad de conciencia, dos programas tan impíos como funestos que actualmente sirven de estandarte al socialismo de Europa, y que si por un castigo de Dios llegaran a cundir entre nosotros, es seguro que la devastación universal sería nuestro paradero. El cura que se pescó Ocampo, aunque de la misma especie que el cura de los Xica, no era de la misma variedad. Liberal en el siglo antes de incorporarse al clero, combinaba con el celo del converso la inquietud del renegado y la astucia del apóstata, luchando por el pan ciudadano, y supo defenderlo con ciencia y tino, tocando los intereses de los propietarios y fomentando los temores de la clase que le aseguraba su sustento. Señalando el peligro de trastornos sociales en el reflujo de la guerra americana, difundió la alarma entre los legos y dejó correr su lengua hasta los peores extremos. ¿Y qué diremos, señor mío, si nos quieren robar? No ya los bárbaros, sino las masas hambrientas de mexicanos que existen entre nosotros y a quienes han alcanzado las desgracias del país por el casi ningún expendio que hoy tienen sus antiguos artefactos. Estas masas, para contestar sus deprecaciones, así hablarían: nuestra industria ha concluido, trabajamos en balde y un trabajo que nada produce debe abandonarse, pero entre tanto no hemos de perecer, nuestra manutención ha de pesar sobre las demás clases, y si éstas se resisten, usaremos de la fuerza.
Nuestros procedimientos son el impulso natural del derecho que tenemos a nuestra propia conservación. Vengan, pues, acá tales bienes, vengan acá esos tesoros, vengan esos terrenos. ¿Por qué tanta desigualdad en las posesiones? ¿Por qué tanta abundancia en unos y tanta miseria en otros? ¿Por qué nuestra abyección ha de servir de pábulo al Fausto de los poderosos? He aquí, señor Ocampo, una pequeña parte de las pestilentes doctrinas que emanan de aquellas paradojas, refiriéndose siempre a la reforma de las obenciones parroquiales. Ocampo negó con indignación las implicaciones revolucionarias de su iniciativa, desconcertado él también por el espantajo. Nadie hasta hoy había atrevidose antes de usted en México a publicar cosa más peligrosa, protestó a su vez. Pero el espantajo conmovió a su clase y sin pensarlo Ocampo contribuyó con su grano a la alarma sembrada por el cura, al ensanchar la discusión y señalar entre las causas eficientes de la pobreza del peón la servidumbre de adeudo que le ligaba tanto a los grandes latifundios como a la iglesia. La desventaja no estaba del lado del cura. Este contaba con el apoyo de los intereses creados, mientras que Ocampo luchaba solo. La contienda llegó a una tregua, mas siendo un ensayo de reforma y una prueba de fuerza, la polémica llamó la atención del país, y cuando se suspendió, Ocampo era ya un hombre señalado por el señor cura como un agitador destinado a acabar mal, señalado por los conservadores como un excéntrico peligroso, señalado por los liberales como un apóstol capaz de caudillar su causa. Al igual que el gobierno eclesiástico de Oaxaca, la legislatura de Michoacán no se percató de la urgencia de regular las subvenciones parroquiales, pero solo con agitar el problema candente, Ocampo aceleró el pulso del tiempo. Su escaramuza con el cura surtió efecto, provocando una reacción nerviosa entre las clases conservadoras, cuyo temor de trastornos sociales en pago de la guerra americana perduraba 3 años después de la catástrofe y cobraba gravedad con la prolongada depresión económica y su recelo al socialismo, doctrina malsonante que cundía ya en los brotes revolucionarios en Europa, a tal punto que la visión apocalíptica evocada por el cura les tocaba en el corazón, y 2 años más tarde los escarmentados tomaron providencias con una proscripción política que contaba entre sus víctimas no solo a Ocampo sino a Juárez. La misma ley y la misma sentencia alcanzaron a un hombre peligroso como Ocampo y a un inofensivo como Juárez, asociando a 2 liberales de temperamentos muy distintos y por su experiencia política muy distanciados. Y no fue fortuita la causa de su suerte común, surgió del reflejo de la vida pública en la posguerra, llegada al punto crítico en que la alternativa entre la revolución y la contrarrevolución parecía ineludible, y el término medio fue eliminado.